Y una semana más está con nosotros en la tertulia de A través de la niebla nuestro colaborador Pedro Riutort, además recién llegado de Roma, o sea que estás en el mood perfecto para hablar de este caso de las bestias de Satán. Pues sí, ¿qué tal, Javi? Recién llegado de Roma, como tú bien has indicado, y nada, encantado de estar un día más aquí contigo en la tertulia. Y la primera pregunta, como siempre, es obligada, porque este caso, a pesar de que en Italia fue Vox Populi, no ha traspasado mucho las fronteras de ese país y aquí es muy desconocido. De hecho, nos lo propuso una oyente a través de YouTube y aquí lo estamos tratando, así que gracias por proponérnoslo. Y no sé si tú lo conocías, Pedro. Yo creo que haber oído algo hace ya un par de años en un especial que hicieron sobre satanismo. Pues este caso de las bestias de Satán, que se inicia en Milán a mediados de los años 90, casi finales de los años 90, en un círculo muy cerrado como era el del pub Midnight, ¿no? Donde se reunían pues jóvenes amantes de la música, del heavy metal, y es allí donde se conocen un poco todos los que van a ser los integrantes de esta secta, que antes de ser secta fue grupo. Es ese nexo común que tienen, es la música, pero es cierto que yo veo como ya en la génesis de esta banda todo el rollo del satanismo y toda esta historia como una excusa más para delinquir que algo de realidad, ¿no? Sí, yo opino como tú, aunque puede ser también que eso de que se mezcle una cosa con la otra al final, ¿no? Y que uno no sepa muy bien. Porque claro, al tratarse de un grupo, a lo mejor unos lo viven con una intención, otros lo viven porque realmente lo viven, y otros pues simplemente pues están ahí por estar, ¿sabes? No. Pero vamos, en principio opino como tú. Hombre, es cierto que nadie de esta banda tenía mucha idea sobre el mundo del ocultismo, sobre el mundo del satanismo. O sea, se colaban en cementerios pues las típicas cosas que se te pasan por la cabeza si no tienes mucha idea de este mundillo, ¿no? Pues me meto a un cementerio, robo un par de reliquias, profano un par de tumbas y luego me monto yo mis misas negras, que no eran más que orgías y borracheras. Por eso después se ha clasificado este satanismo que hacían ellos no como un satanismo clásico, ¿no? Sino como un satanismo ácido. Ácido en Italia pues significa drogas. Está muy relacionado este satanismo ácido con el tema de las drogas y suelen ser pues adolescentes que ven en esto pues una excusa, pues ya te digo, como para delinquir, como para hacer todo tipo de cosas y dar rienda suelta a sus placeres más ocultos con el pretexto del satanismo. Sí, yo opino como tú, porque, a ver, cuando hablamos de satanismo hay muchos subtipos, ¿no? Yo no es que sea un experto en satanismo, pero sí sé que, por ejemplo, la Biblia satánica que está escrita por el supuesto padre del satanismo, creo que es recordar que el apellido es Levi, posiblemente. Don Lavey. Ladei, perdón, Levi, eso, Ladei, eso. Pues no dice nada de todo esto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? No se dice en ningún momento que debas ofrecer a nadie a Satán, ni que tengas que hacer sacrificios humanos, ni mucho menos atrocidades de este tipo, ¿no? Entonces, que incluso si lees la Biblia o lees algunos pasajes de la Biblia satánica, tienen hasta su coherencia, ojo. Es un texto muy enfocado al egocentrismo y al bienestar de uno mismo y a la superación de uno mismo y, por supuesto, a ningún tipo de veneración más allá de que sea a ti mismo, ¿no? Y a tus metas y a tus... Pero bueno, de ahí a lo que vamos a ver hoy, pues hay una grandísima diferencia. Y yo entiendo, pues como tú, que este grupo pues empezó un poco... Porque no nos tenemos que engañar, hay un factor estético en todo esto del mundo del satanismo que se mezcla con el heavy metal y con la ropa un poco dark, ¿no? Y el estilo un poco dark, que es atrayente. O sea, tiene... Y yo creo que por ahí, ¿no? Pues entraría. Desconocía el término ácido, satanismo ácido, lo he conocido contigo cuando me pasaste el dossier y me parece un nombre muy apropiado porque entiendo que una de las drogas que debían emplear es el LSD, que es ácido. Entonces, pues bueno, pues por ahí se metía todo, ¿no? Era como un cajón desastre. Claro, yo entiendo que aquí en este contexto de las bestias de Satán, muchos de los miembros
de este grupo que luego fue secta venían de situaciones de vulnerabilidad, muchos incluso habían estado en tratamiento psiquiátrico, y creo que había ahí varias figuras que se aprovechaban de esto, ¿no? Y usaban un poco esa posición de poder, como eran pues Nicola Sapone o Paolo Leoni, y que tejían y destejían un poco a su antojo y utilizaban a esta gente a su antojo, porque la secta de las bestias de Satán desde el inicio ya tiene unas normas muy, muy, muy extrañas, ¿no? Que de primeras a lo mejor te lo pensarías dos veces antes de entrar ahí. Estaban unidos por un pacto secreto, por un vínculo eterno, que decía que solo podías escapar del grupo mediante la muerte. Y para formar parte de ellos, además, tenías que pasar pruebas físicas como soportar quemaduras de cigarrillos que te apagaban el resto de miembros sobre la piel, cortes con cuchillas, incluso paseos en una bicicleta a la que habían trucado los frenos por vertederos a oscuras. O sea, ya hablamos de cosas que rozan un poquito la locura, o lo que nosotros podemos considerar que es normal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pruebas además que eran bastante vejatorias. Lo que, claro, yo a medida que estaba leyendo el relato del dossier que tú me facilitaste, me planteaba pues lo de siempre, ¿no? ¿Qué hay de verdad y qué hay de literatura en todo esto? Porque digo yo, una secta satánica que somete a este tipo de pruebas para descalificar a los posibles miembros o incluirlos, todo aquel que no pase las pruebas se va a ir de la boca, quiero decir, se va a hablar, se tendría que haber tenido constancia, ¿no? Porque yo supongo que habría mucha gente, yo mismo, que no tengo ningún interés en convertirme en satánico, pero bueno, si lo tuviera, creo que difícilmente soportaría que me quemaran con cigarrillos, ¿no? Entonces ya se me hace un poquito, más adelante hablaremos de este tema si te parece, pero se me hace un poquito como fantástico el relato, ¿no? Que sin dejar de ser un caso real, creo que también la literatura, el periodismo sensacionalista sobre todo, creo intuir que ha influido bastante en este relato. Pues según ese relato oficial y la narración que yo comentaba al principio de este programa, al ver estas pruebas, algunos de los miembros más jóvenes y un poco más sensatos se dan cuenta de que lo que allí está sucediendo, no es muy normal. Entonces piden salir de ese grupo. Entonces a lo mejor yo puedo entender que en un inicio aquello era una cosa, iba por el abuso de drogas, de alcohol, de diversas sustancias, va evolucionando hacia otra historia, porque luego hablaremos de la figura de ese medium que decía que hablaba por boca de un demonio y que les pedía hacer todas estas cosas, ¿no? Pero el caso es que aquí hay gente que ya quiere abandonar la banda, y el resto, temerosos de que puedan hablar de lo que allí está sucediendo, no lo aceptan. Es un poco el inicio de lo que van a ser los crímenes, que hay varios crímenes oficiales y 14 que no se han resuelto a día de hoy, que están relacionados con la banda. Pero el primero de ellos, del que vamos a hablar, es el asesinato de Fabio Tollis, de 16 años, que era uno de los músicos más talentosos, que había entrado ahí, según su padre, por su pasión por la música, porque pensaba que eso era un grupo de música, y de Chiara Marino, de 19. Ellos son los primeros que quieren romper los lazos con el grupo, y el resto de miembros de las bestias de Satán pues ya los ponen en el punto de mira. De hecho, antes de ese asesinato ya habían intentado liquidarlos previamente, habían intentado simular una sobredosis, que yo tengo que decir también que eran un poco chapuceros en sus mañas. Porque... Sí, yo opino como tú, o sea, por lo menos lo que está relatado en los informes, bueno, el informe que he leído es bastante chapucero. Y no, ellos eran bastante chapuceros, pero sus víctimas eran bastante inocentes. Porque... Sí, porque yo ahora ya sé por dónde vas a ir, pero antes de eso, pues decir que a Chiara habían intentado simular una sobredosis, pero pasaba por allí una patrulla de policías, se ponen nerviosos, uno de ellos, Pietro Guerrieri, y lanza el cóctel mortal que habían preparado para ella por la ventana del coche. Otra vez intentan quemarles dentro de su vehículo, pero el incendio sale mal y consiguen escapar. Pero al final, pues lo que tú decías, la inocencia de ellos dos, ¿no? Porque les citan para una suerte de fiesta privada, acaban conduciéndoles hacia un bosque, no sé con qué pretexto, y allí es donde les dan muerte. Entonces yo eso también me lo planteaba leyéndolo, sabiendo... A mí se me hace muy, muy inverosímil esa parte
de la historia, ¿no? Porque vamos a ver, has salido de un grupo que te ha amenazado de muerte, es más, que ha intentado matarte 2 veces. Te vas a ir de fiesta con ellos. Es duro, ¿eh? Claro, yo sospecho, vamos, yo por lo que entiendo de lo que he estudiado del caso, ellos pues no tenían ni idea de que los habían intentado matar, porque esa suerte de atentados habían salido muy, muy mal, y eso lo hemos sabido después por el testimonio de uno de ellos, de Andrea Volpe, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que estés intentando salir de esa secta porque has visto que las mañas no te gustan. Aceptas ir a una fiesta privada, vale, bien, os solíais reunir en ese pub, entiendo que vayas ahí, pero que te pidan ir al bosque a solas con ellos y tú accedas. Sí, es muy de película slasher, facilona. A eso me refería yo, más que, bueno, pues posiblemente a lo mejor ellos no tenían conciencia de esos 2 intentos de asesinato, pero lo que tú dices, o sea, intentas salir de una secta de la cual no estás conforme con su proceder, ¿no? Y vas, te invitan a una fiesta privada, te vas sabiendo que hay miembros, va a haber personas que son delicadas, y luego te vas al bosque, porque no sé qué esperaban encontrar. Es que quizá aquí sí es verdad que las drogas a lo mejor jugaban un papel importante, ¿sabes? Porque cuando uno pues tiene un estado alterado de la conciencia, pues a lo mejor pierde el miedo, pues o se atreve a hacer cosas que en un estado normal, para entendernos entre comillas lo de normal, pues no haría, ¿no? Pues por ahí es donde yo he dicho, bueno, igual pues es verdad que había mucha droga por ahí, y que yo es lo que me temo. También que hablamos de gente muy joven, ¿no? Porque Fabio tenía 16 años, o sea, es gente muy joven que a lo mejor no termina de entender del todo el mundo en el que se estaba metiendo, o no lo sé. El caso es que llegan allí a ese punto del bosque donde varios miembros de la banda habían estado ya por la tarde cavando un hoyo, y son acompañados por Nicola Sapone, Mario Machone y Andrea Volpe, 3 de los cabecillas de la banda, 2 de ellos considerados los más peligrosos, Sapone y Machone. En ese bosque, Sapone ataca a Chiara, la acribilla a cuchilladas, y Volpe al parecer le colocó un erizo en la boca a Fabio para que no pudiese gritar. Después le golpea con brutalidad mientras Machone le destroza la cara a martillazos, y lo hace de una manera tan burda que acaba hasta autolesionándose en el transcurso de la agresión. Después, para asegurarse de que estaba muerto, Volpe lo degolla, y terminada la masacre, Sapone y Machone entierran los cuerpos de los chicos en ese agujero y limpian la escena. Y lo que a mí me resulta más grotesco, ya no solo el crimen, no el tema del erizo en la boca y todo esto, sino todo lo de después. O sea, la frialdad con la que ellos fingen preocupación, montan ese teatro de cara a la familia, de decir, los estamos buscando, van a casa de los padres de las víctimas, de los chicos que acaban de asesinar, para decir que no saben dónde pueden estar. Después hacen circular una historia falsa sobre que se han ido a España, que quieren empezar de cero, a pesar de que no tenían ningún tipo de ahorro, ¿no? Es un poco, ya se ve la psicología de estas personas. No sé qué opinas. Bueno, opino un poco lo que ocurrió también, creo, en el caso de Manson, ¿no? Aunque aquí en este caso creo que son bastante más, ¿cómo decirlo?, rudimentarios los asesinos, ¿no? Más básicos, ¿no? Pero creo que es un poco esa esquizofrenia que se contagia, esa locura que se contagia entre el grupo. Pues posiblemente hubo gente que no pensaba que llegarían tan lejos, no sé, te digo yo, Y una vez que estuvieron ya metidos en el ajo, que vieron lo que vieron, pues por miedo siguieron un poco, ¿no? Se contagia esa locura. Luego seguramente debía haber gente ahí que sí sentía esa especie de culto al diablo, y como se veía no en la obligación, pero sí el placer, porque esto hay que sentir placer para cometer este tipo de crímenes, el placer de ofrecer víctimas al diablo, y más dos personas a las que consideraban traidoras. Y luego, pues lo que he dicho antes, creo que aquí las drogas, igual que en el caso de la familia Manson, pues jugaron un papel muy importante, porque me supongo que esta gente debían hacer de todo menos estudiar. Claro. Entonces se debían poner tibios a ciertas sustancias, que eso, pues quieras que no, depende también mucho de la persona. Tampoco aquí se trata de dar
una lección a nadie sobre lo que son las drogas, ya lo sabemos todos, pero bueno, no en el mismo efecto que pueda tener en ti, no lo tiene en mí, que a lo mejor tú puedes estar tomando éxtasis o LSD innumerables veces y yo lo tomo 2 veces y ya se me va la perola. Quiero decir, cada persona es un mundo, ¿no? Me ocurriría un poco como con el tabaco. Todos sabemos que el tabaco tiene efectos secundarios, pero no es lo mismo en ti que en mí que en el de al lado. Entonces, un poco yo creo que todo este cóctel Molotov se juntó. Sí creo, como dice el relato, que había 2 cabecillas, que eran un poco los que cortaban el bacalao. Si me apuras te diría que hay uno, que parece ser el que más... Y bueno... ¿qué motivos le llevaban a cometer estos atroces crímenes? Pues posiblemente yo creo que se debía tratar de un psicópata, de un asesino. Claro, porque es que esto no acaba aquí, esto es solo el comienzo, que sepamos, el comienzo oficial. Porque tras la muerte de Fabio y Chiara, otro de los miembros de la secta, Andrea Bontade, pasa a ser el eslabón débil de la misma, porque tiene miedo, quiere huir. Han visto de lo que son capaces los que él consideraba sus amigos. Esa es precisamente su condena a muerte. Y a este no lo asesinan directamente con sus propias manos. Lo presionan, lo amenazan, le hacen luz de gas, le hacen chantaje y al final él acaba cediendo ante el miedo. Se acaba suicidando, estrella su coche contra una pared a toda velocidad y se acaba ahí. Se da como un suicidio y durante los 6 años siguientes aquí no ha pasado nada, ¿no? Sí. Que ya no así es. Un poco hasta dónde llegaba el control mental de según qué personas dentro de esa secta sobre los miembros. Claro, pues por eso decía lo del cabecilla, lo de los 2 cabecillas, que todo apunta que eran 2. Y ese, claro, si tú vas juntando elementos, ¿no? Drogas, a lo mejor pues cierta falta de cultura, ¿no? Que yo sospecho, o por lo menos si no de cultura te diría de psicología, recursos, falta de recursos, ¿no? Porque muchas veces cuando eres joven te faltan recursos, ¿no? Que no te los da nada más que la experiencia, ¿no? Porque para enfrentarnos a ciertas personas en esta vida lo que más se necesita a veces es experiencia, no inteligencia ni nada, porque la experiencia te da muchos recursos, porque para la gente joven pues lo tiene más complicado. Entonces, si juntas todos estos elementos, pues posiblemente si se cebaron después encima de este chico y tal, pues se debió muy apretado y pasó lo que pasó, ¿no? Porque otra opción hubiera sido avisar a la policía, ¿no? Que hubiera sido lo más lógico, relatarle a la policía todo lo que ha ocurrido. Pero yo entiendo que el miedo y la presión que ejercían estos 2 era tan grande que claro, uno dice, pues no encuentra la salida. Claro, comentaba un poco eso de que durante los 6 años siguientes hay como una suerte de silencio. Es verdad que se busca a Fabio y a Chiara, porque el padre de Fabio jamás cesó en la búsqueda de su hijo, pero las bestias, sin embargo, no están tranquilas. Se obsesionan con que alguien puede irse de la lengua, se vuelven paranoicos y apuntan sus flechas hacia Mariangela Pezzotta, que era la exnovia de Andrea Volpe. Ella había había formado parte de la secta y la había abandonado tras romper con Andrea un mes atrás. Entonces le piden al propio Andrea que la asesine y él no lo duda. El 24 de enero de 2004 llama a Mariangela para pedirle acudir a la grabación de un concierto del grupo y la cita en un chalet en el que residía su novia, Elisabetta Ballarín, que siempre ha habido muchas dudas sobre hasta qué punto ella pertenecía a la secta o no, pero se ha llegado siempre, se ha aceptado que salía con ellos, se juntaba con ellos, pero que no era miembro oficial de la secta. El caso es que la cita en ese chalet de su novia, la espera allí con una pistola en la mano y un rifle que portaba también Elisabetta. Una vez dentro parece ser que hay una discusión entre Mariangela Pezzotta y Volpe y él la dispara, la alcanza en la garganta, ella cae al suelo, la da por muerta y llama por teléfono a Nicola Sapone, que se traslada hasta allí y comienzan a maniobrar pues para ocultar el cadáver. La meten en una carretilla, la arrastran hasta el invernadero y allí se dan cuenta de que no está muerta, de que se mueve, de que está convulsionando.
Entonces a Sapone se le ocurre golpearle en la cara con una pala que había cogido para enterrarla, se la destroza completamente y parece ser que toma para mí una decisión que es bastante extraña, porque en vez de quedarse a acabar el trabajo, les dice a ellos que se ocupen del cadáver, que él se marcha de allí, que entierren el cadáver y que se deshagan del coche. Pues aquellos dos se debieron poner muy nerviosos porque dejan el cuerpo a medio enterrar, cogen el coche, se monta él en el coche del padre de Elisabetta y ella en el coche de Mariangela para deshacerse de él, para arrojarlo a un canal, y esto ya, como tú sueles decir, ¿no?, es alta comedia. En un momento del trayecto se quedan atascados en el túnel que daba a la presa. Él tiene miedo de que su novia haya podido resultar herida, entonces pide ayuda y se presentan allí 2 carabinieri y 2 policías que ya les notan muy nerviosos, no saben qué ha pasado, les piden que les trasladen a un hospital y cuando llegan al hospital efectivamente Elisabetta cuenta que acaba de suceder eso, que han asesinado a una persona. Se presentan allí miembros de las autoridades, de la policía, del ejército y encuentran el cadáver de Mariangela y es cuando empieza a destaparse un poco todos los crímenes de la secta, ¿no? Pero es que es una sucesión tan chapucera de eventos, este crimen. Es que, en vez, yo esta parte del relato es la que más me cuesta entender a todos los niveles, o sea que me parece totalmente ilógica, como incluso forzada, ¿no? Que si se tratara de un guión diría, bueno, ¿qué giros son estos, ¿no? Porque lo encuentro como absurdo todo. Para empezar, que ella acepte irse con uno que sabe que pertenece a la secta de la que ella, volvemos a lo mismo, ha abandonado y que está sentenciada a muerte porque debía conocer las reglas de la secta, digo yo. No sé, tú no te metes en las bestias de Satán como el que se mete en un curso de teatro de tu barrio, ¿no? Digo, no sé, entonces ya me parece tan complicado todo porque quiero decir, si yo me meto en una secta, salgo sabiendo que esta secta te las jura, ella no debía ser tonta, debía saber que los que desaparecieron no habían tenido muy buena suerte, y te vas ahí y te pegan con un tiro con toda la garganta. Me parece muy complicado, pero bueno, en fin, ocurre así, ¿no? Pero bueno, vale, damos que por suerte, por desgracia, ella se fía, va ahí, pasa todo esto, pero luego que el otro se vaya, de repente como, ay, ya no me apetece enterrarla, quedaros vosotros, ya me parece todavía más complicado. Pues ya luego lo del accidente y que luego se la lleven al hospital y cante, que quizá esa es la parte que puedo entender más, porque a lo mejor esos dos pues no habían tenido mucho que ver con el crimen y se quedaron con el marrón encima, ¿no? Que es lo que yo creo que debía pasar, que de alguna manera ellos, por eso tú decías, parecía que tenían como prisa en enterrarla, que no acabaron bien el trabajo. Pues posiblemente fue como algo contradictorio que ellos, pues sí, mucho satanismo y lo que tú quieras, ¿sabes? Sí, mucho rollo de pero luego cuando ves a un fiambre de verdad y se lo acaban de cargar delante de tus narices, pues te cambia la película, ¿no? Y el satanismo se te va a los tobillos. Satanismo, arte abstracto y venidor. Y venidor, sí, porque además, como tú bien indicabas, que a mí es un satanismo muy cutre. A mí que me perdonen, pero es un entre que a una la apuñalan como si la dejan como un colador al otro lo dejan en la que destroza la cara con un martillo, a estas que le disparan en la garganta y luego la rematan a palazos. Claro, y es lo que decía uno de los criminólogos asociados al caso, ¿no? Que había elementos que apuntaban siempre al satanismo clásico, pero muy, muy, muy básicos, ¿no? Como de uno que se pone a escribir un guión sobre satanismo y ni se informa. Dice, pues hacemos unas pintadas con un 666, ponemos un par de cruces invertidas, un pentagrama, cosas así, ¿no? O sea que... Sí, es un poco como el típico libro de satanismo para torpes, ¿sabes? Sí, sí. Eso que, pero bueno, yo sinceramente, después de haber leído el relato, me quedo con la palabra bestias, lo de Satán, o las fieras, o no sé, creo que serán las bestias de Satán, creo que les queda un poquito grande a esta gente, porque eran bastante putrencos, sí. Sí. El caso es que después de, claro, una vez confiesa Elisabetta, detienen a Andrea Volpe y a ella.
Y 4 meses después Volpe empieza a colaborar con la policía, relata todos los crímenes de las bestias de Satanás, da los nombres de sus miembros y pues ya salen a la palestra los nombres de Paolo Leoni, Marco Zampollo, Eros Monterosso, Nicola Sapone, Pietro Guerrieri, Mario Machoni y Massimiliano Magni. Por eso ahora vamos a hablar un poco de eso que anticipábamos, ¿no? De la figura de Paolo Leoni. Parece ser que era uno de los fundadores y la persona a la que los jueces atribuyeron el papel de líder carismático de la secta. Pero llama mucho la atención ese papel de Mario Machone, ¿no? Que habla se autodenomina el medium de la secta. Según admitió en una entrevista en 2004, podía ponerse en contacto con un demonio y de ese demonio al parecer venían las órdenes dirigidas al grupo. Este criminólogo afirmaba que Machone era el peor de los miembros de la secta, que no tenía ningún escrúpulo a la hora de mentir, de manipular y que además le gustaba muchísimo mezclar el satanismo con el abuso de sustancias muy fuertes. No sé qué opinas tú. Hombre, yo creo que el Machone efectivamente era un elemento. Era un personaje por lo que apunta el dossier y lo que tú estás describiendo ahora mismo. Para empezar, el medium, ¿no? Que aquí ya hay una parte psicológica muy ególatra, como yo, ¿no? Exacto, es un poquito como yo tengo contacto con el Supremo, ¿no? Tú no. Que esto, ojo, también puede ocurrir en la Iglesia Católica. Hay gente que con pinzas lo decimos, no todos, evidentemente, ni mucho menos, pero algunas personas utilizan este poder pues para hacer cosas que no son apropiadas, ¿no? Pues lo mismo aquí en grandísima escala, ¿no? Lo que pasa que los otros era un poco lo que yo te decía. Yo creo que este era el verdadero cerebro, el medium, ¿no? Yo tengo contacto con el demonio, hablo directamente con él y bueno, los demás pues entre la droga, el miedo y la fascinación, supongo que eso pues seguían su doctrina, perdón. Y claro. Pero sí coincido con que debía ser el más tremendo de todos, sí. Pinta que sí. Llama la atención porque es de los que está en libertad a día de hoy, luego comentaremos, pero a raíz de las confesiones de Andrea Volpe, pues sale también a la luz el crimen de Chiara Marino, de Fabio Tolis, el suicidio y todo esto. Entonces, claro, ya no hay vuelta atrás. Empieza un proceso judicial muy, muy, muy largo, hasta el año 2007, que es cuando el Tribunal de Apelación de Milán condena al jefe de la secta, a Nicola Sapone, a 2 cadenas perpetuas. También condenan a Paolo Leoni y a Marco Zampollo a 26 años de cárcel, a Eros Monterosso a 24 y a Elisabetta Ballarin a 24 años y 3 meses. Andrea Volpe, y Pietro Guerrieri fueron juzgados en juicio abreviado y obtienen en segunda instancia una pena de 20 años a Andrea Volpe y 12 años Pietro Guerrieri, pero a día de hoy la mitad ya han salido de la cárcel, ¿no? Nicola Sapone sigue preso, Paolo Leoni sigue preso, se le ha considerado el presunto líder ideológico del grupo. Andrea Volpe salió de la cárcel hace 4 años, de la cárcel de Ferrara, y vive en Comacho. De hecho, durante su encarcelamiento se reconvirtió a la fe cristiana, ¿no? Que es un giro ahí también pues muy de guión, ¿no? Y Mario Machone, que al parecer, al ser menor de edad en el momento de los asesinatos de Chiara Marini y Fabio Tolis, también está libre a día de hoy. De hecho, se ha permitido el lujo de contar su historia en un libro, El infierno en tus manos, y vive en Sassari, en Cerdeña, donde se dedica a la música y a la escritura. Y yo he podido leer una entrevista que ha dado recientemente a un medio digital, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que se hable como de la figura de él como la peor de todas, y a día de hoy aleccione en un sentido, porque la entrevista era como: sí, en ese momento había mucho mal dentro de mí y era la manera que encontré para dejarlo salir. Ya, pero es que hay un montón de gente muerta, ¿no? Yo, como no quiero que me lleven las críticas, me mantendré al margen totalmente. Ya lo de sacar un bestseller
a raíz de esto ya a mí me da a entender que poco arrepentimiento hay. Hay poco arrepentimiento ahí. No, es que no lo sé, eso es muy personal, ¿no? Pero yo creo que tú sacaste el mal de tu vida, pero es que, por supuesto, claro que sí, querido, pero es que hay un montón de familias que tienen el mal que tú sacaste, lo tienen dentro. Entonces, ya me da una idea de que la persona, y vuelvo a lo mismo, a lo que digo siempre, se ha reinsertado por miedo, está quietecita por miedo, porque sabe que hay un sistema penal que lo puede volver a encerrar, pero no hay ningún tipo de arrepentimiento ni de nada. A mí me da esa impresión. Y te voy a decir una cosa, ha elegido Sassari. Yo he vivido en Cerdeña y te puedo decir que es una zona, sobre todo esa zona del norte de la isla, Sassari, Olbia, donde el tema de las drogas es totalmente irrespirable. O sea, este señor se ha ido a una zona muy aislada, donde a saber lo que está haciendo, pero no creo que tenga una vida como nos la ha vendido y esto ya se lo cubrar y todo lo que queréis, pero no creo que tenga una vida como la que ha vendido ahí de me he reconvertido, paz y amor. Es que, a ver, lo primero, yo creo que si te reconvierte, lo que deberías es sentir vergüenza por eso. Pero claro, aquí se crea una contradicción, una paradoja. Nosotros estamos hablando de esto. Para que nosotros estemos hablando de esto, debe haber literatura, debe correr la tinta, quiero decir, y se debe informar a la gente. Ahora bien, de ahí a luego sacar un bestseller, El asesino, que seguramente, yo sé que en Estados Unidos no pueden sacar beneficios de este tipo. Los asesinos, si publican un libro, no pueden sacar ningún tipo de beneficio, eso es lo que tengo entendido. Pero no creo que sea lo mismo en Italia. Y encima este señor se va a vivir ahí, donde esta zona que yo desconocía, lo que tú decías, pero en fin, me lo creo totalmente. Es que no ve, o sea, por lo que he leído, no veo el más mínimo signo de arrepentimiento. Este señor está quieto, como muchos delincuentes y muchos agresores, por miedo a que le puedan volver a encerrar. Pero la pulsión que este señor debe tener dentro, la pulsión asesina, está dentro. Y no hay ningún tipo de arrepentimiento ni nada. A eso me refiero yo cuando hablo de la importancia desmedida que se le da a la reinserción y a rebajar las penas y tal. Pero bueno, posiblemente sea yo... Sí, dime. No, que posiblemente sea yo el corto de miras y que lo vea mal. A mí me llamaba la atención mucho lo de la zona, porque cuando leí Sassari, sabiendo del ambiente en el que venían, y toda esa zona del norte de la isla es una zona donde el rave se vive a flor de piel. Hay un montón de fiestas ilegales y hay un montón de consumo de drogas de diseño. Entonces es muy... Como que me llamaba la atención que hablábamos de ese satanismo ácido y nos vamos al otro extremo. Pero bueno, puede ser que viva retirado en el monte y se dedique pues eso, a escribir y a contemplar la vida, no lo sé. Pero por las fotos que salían en la entrevista y la actitud chulesca con la que hablaba, yo pensaba, este chico ha cambiado poco. Pero bueno, yo encuentro que es muy poca condena. Yo considero que es poquísima condena. Yo no sé si es que el sistema penal pues no los puede mantener. Pues claro, eso es... Ahora Bukele, por ejemplo, ha hecho una cosa que a mí me parece bastante inteligente, ¿no? Es que te vas a la cárcel, pero es que además tu familia o tus familiares van a tener que pagar esa cárcel y además tú vas a tener que hacer trabajos sociales limpiando las calles. O sea, nada que ver con lo que es aquí. A ver, yo no digo llegar a estos extremos, pero me parece una condena bastante pequeñita. Y ahora iremos a la cantidad de posibles asesinatos que no están contrastados, no podemos... Claro, no se puede. Eso de Bukele que comentabas no tengo ni idea, entonces no puedo tampoco... Sí, Bukele crea opiniones muy encontradas. Es que no puedo hablar porque como no conozco tanto el tema, no... Bueno, Bukele lo que ha hecho es limpiar El Salvador de las maras y ha implantado un sistema penal muy duro, excesivamente duro quizás, vale. Pero es que en 40 ahora salta las ONGs y dicen, no, es que los derechos humanos sí, pero las ONGs son conscientes de que durante 40 años se han
quebrantado y se han violado los derechos humanos de los ciudadanos de Salvador. No, les ha dado igual. Ahora saltan con esto y es verdad que a lo mejor es un poco extremista, pero es que nadie ha tomado cartas en el asunto durante 40 años. Durante 40 años ha habido gente asesinada, gente violada, gente atracada sin parar. El Salvador ha sido, y ahora que alguien llega y pone mano dura de forma excesiva, pues mucha gente se queja porque dicen que es inhumano. Pues un poco pasaría un poco esto, ¿no? Que a mí me parece inhumano que una persona que ha cometido esto esté en el monte tan ricamente escribiendo y que haya tenido una condena para mí irrisoria. Porque esta persona, considero yo, no sé qué opinas tú, y es una opinión, esta persona debería haber salido de la cárcel cuando tuviera 60, 65 años, 70, se tendría que haber jubilado de la cárcel este señor. Y bueno, y haber cumplido una condena en consecuencia, ¿no? Pero parece ser que no opina igual la sociedad. Entonces, pues nada. Pero yo sí que... Se abre otra vez la veda el debate, de la ley del menor, que bueno, no sé cómo está la cosa en Italia, pero es cierto que en los informes que rescaté para el caso y en los que yo me pude documentar, parece ser que la condena fue bastante más benévola con él por haber sido menor de edad en el momento de los asesinatos de Fabio y Chiara, ¿no? Claro. Sí, no, pero yo es que lo tengo muy claro. ¿Qué es un menor? O sea, que es uno con 17 años y 362 días es menor y otro con 18 años y 3 días es mayor de edad y ya se le puede... A mí esto me parece una estupidez, ¿no? Lo que hay que juzgar, y hay métodos para hacerlo, es la edad mental de la persona y el peligro que corre la sociedad, que luego me dirán, bueno, era muy joven y tal, sí, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero yo creo que si cometes actos de este tipo con 17 años, yo no digo que no puedas cambiar, esto tendrán que hablar los especialistas de este tema, pero vamos, es que me da igual que puedas cambiar, es que no, quiero decir, pero bueno, en fin. Es un tema, en fin, sí, vamos a lo que vamos. Lo que comentabas un poco antes, ¿no? Que habríamos ahí el tema de los crímenes sin resolver con los que se ha establecido una relación probablemente bastante directa con la secta, con las bestias de Satán, y es que hay hasta 14 desapariciones, muertes sospechosas. Sí, esto a mí es lo que me ha dejado mascado de todo ha sido este final, porque dices 14 muertes, además, como decías tú, no se puede culpar directamente a nadie, pero bueno, hay bastantes sospechas. Claro, porque además fue Mario Machone, este personaje del que hablábamos, ¿no? El de Sassari, el que acusó a otros miembros del grupo como Sapone, Volpe, Leoni, Zampolo y Monterroso de ser responsables de estos asesinatos, unas acusaciones que ellos siempre han negado y que no se han podido demostrar, pero si quieres voy enumerando así, sí, porque es que son tantos que es imposible. El primero sería Fabio Rapalli, de 31 años, que fue hallado muerto momificado en un bosque de Pontremoli el 6 de septiembre del 96. Todos los bosques, lugares, pueblos que vamos a decir son cercanos a las zonas de ellos, incluso algunos son los pueblos de los miembros de la secta. El siguiente sería Cristian Frigerio, de 23 años, un obrero de Brugherio, desaparecido el 14 de noviembre de 1996, nunca encontrado. Otro es Roberto Bossi, 31 años, hallado muerto a unos pocos metros de donde se encontró el cuerpo de Fabio Rapalli en el 98. Denis Carulo, de 25 años, encontrado muerto en el 98. Andrea Ballarín, de 21 años, ahorcado en la escuela Soma Lombardo. Se sospechó de un suicidio, pero se dice que no tenía ningún tipo de conducta suicida. Angelo Lombardo, 28 años, guardés del cementerio de Legnano, hallado carbonizado en ese mismo cementerio el 14 de diciembre del 99, que eso de muerte casual tiene muy poco, ¿no? Igual le cayó un rayo. No lo sé. Antonio Grasta, que no tenía relación con el grupo directa, pero parece ser que conocía a varios de los miembros, hallado muerto en el bosque de Lonate Pozzolo el 13 de octubre del 2000. Doriano Moya, de 26 años, ahorcado en el bosque de Cavaria el 27 de diciembre del 2000.
Luca Colombo, de 21 años, que también trabajaba en el cementerio de Legnano como florista, igual que Angelo Lombardo, y que fue hallado ahorcado en su casa de Legnano el 5 de mayo de 2004, junto a una nota en la que se leía «Me persiguen». Y Alberto Scaramuzzino, un carpintero de 18 años de Dairago, el mismo pueblo del que provenía Nicola Sapone, que fue hallado carbonizado en su coche en Arconate el 23 de mayo de 2004. No se ha podido nunca demostrar la implicación directa o indirecta del grupo en estos casos, pero hay como una suerte de consenso común en que pueden estar muy relacionados con la secta, ¿no? Sí, tienen, bueno, lo de carbonizar y tal, todo esto. Sé que hay en otras sectas satánicas se ha dado el caso, cuando han cometido un crimen, pues han aparecido el cuerpo carbonizado en un coche. Bueno, también es una forma de intentar borrar todas las pruebas, evidentemente, cosa que sí que no hace falta tener un culto a Satán para... No sé, yo... es muy difícil saber a ciencia cierta si están relacionadas o no, pero mi pregunta es ¿qué pensaría la policía? Porque tanto crimen y suicidio en una zona que no aparenta ser muy grande, y ¿no? todos cercanos a los bosques donde aparecieron los cadáveres de las bestias de Satanás, con métodos parecidos en muchos casos. O sea, ya sabemos que habían inducido a una persona hasta el suicidio. A Chiara y Fabio las habían intentado quemar vivas dentro de su coche, igual que hicieron, o igual que apareció Alberto Scaramuzzino, ¿no? Llama un poquito la atención, y todos pues en ese perímetro tan cerrado, esos pueblos tan cercanos unos de otros, esos bosques. Sí, es complicado porque dices que ni siquiera la policía tuviera la mínima sospecha de que había un grupo, ¿no?, por ahí haciendo este tipo de... No sé, es difícil de creer, pero bueno, puede ser que también... Volvemos a lo mismo, yo no soy policía, no hago investigaciones policiales, a lo mejor eran muy buenos, eran muy chapuceros practicando el ritual, pero muy buenos con las pruebas, no lo sé, no tengo ni idea. ¿Sabes? Muchos... Pero yo sí me atrevería a decir que alguna, no sé si todas, pero que alguna muerte de las que has descrito tú está relacionada, yo creo que sí. Muchos de esos casos, como los suicidios o las muertes, mejor dicho, de Ballarín, Denis Carullo, Colombo, Lombardo, Molla y Scaramuzzino, han sido archivadas como suicidio, y la madre de Damiano Molla se suicidó en 2012, muy poco después de que la Fiscalía de Busto Arsizio archivara el caso, que además en el titular que yo rescaté buscando información para el caso estaba escrito: «Vuelven las bestias de Satanás, hallada muerta la madre de Damiano Molla». O sea, como que es algo que está latente, ¿no?, que sigue palpitando ahí todo este tema de la secta, que no se ha dado ese capítulo por cerrado para nada. Es que igual hay más gente implicada, de hecho es lo que hablamos un poquito. Claro, todo esto crea una especie de leyenda, de mito, ¿no? Las bestias, desde el nombre, ya solamente el nombre de la secta, pues es como, ¿no?, como que te llama mucho la atención, y puede servir también, no tiene por qué, pero puede servir de precedente para otras personas, para otros jóvenes que a lo mejor tienen esas mismas inquietudes, para, no sé, reavivar un poquito la llama, ¿no?, de todo esto, porque por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, todo lo que tiene que ver con Satán crea mucha, no sé si decirlo, admiración o fascinación, ¿sabes? Sí querría decir que yo no creo que ningún tipo de música determinada te pueda convertir en un satanista, quiero decir, o en una persona, ya no te diré satanista, porque todo el mundo es libre de creer en lo que le dé la gana, y debemos empezar a desligar a un satanista o un satánico de un asesino. Creo que estoy convencido de que uno puede practicar un culto a Satán y no ser un asesino. Entonces, lo que quería decir es eso, que evidentemente hay gente que siempre va a utilizar este tipo de cultos para realizar sus fantasías, llamarlo así, o sus, no sé cómo llamarlo, sus obsesiones, sus pulsiones asesinas, ¿no?
Y no creo que la música en sí, ni ninguna música ni ninguna película de terror te pueda convertir en ello. Yo creo que es una cosa que llevas dentro o no llevas dentro. No sé si estás de acuerdo conmigo. Lo digo más que nada porque hay una parte del informe en la que se habla de que culpan. Al final del mismo había pues varias personas relacionadas con el Vaticano, curas de la Iglesia Católica, que acusaban a la música heavy de haber sido la causante de esto, y acusaban, de hecho, sectores de la sociedad hicieron suyo ese discurso y acusaron directamente a la banda estadounidense Slayer de haber incitado al comportamiento de las bestias de Satanás gracias que no es la primera vez que ocurre esto, que ya cuando pasó lo de Columbine, todo el mundo señaló a Marilyn Manson, ¿no? Claro. Que es muy curioso. Es lo que decía un poco el guitarrista de Slayer, que contestó a estas acusaciones y lo hizo de una manera sublime, ¿no? Decía que si una persona no está en sus cabales, puede verse impulsada a matar por un disco que ha escuchado, pero por una película, por una ruptura con su novia, o sea, por todo. Que buscar culpabilidad en la música es totalmente ignorante y ridículo. Yo opino igual. Es bastante, yo opino también un poco igual. A ver, quiero decir, opino igual, no creo que alguien vaya a asesinar por la música. Sí es verdad que a lo mejor podría ser un ingrediente más, pero la bomba está ahí. Si no es la música, va a ser cualquier historia. Quiero decir, la bomba de relojería está en marcha. Y, por ejemplo, en el caso de Marilyn Manson, que hubo ciertas voces políticas que les apuntaron como los causantes de la matanza de Columbine en Estados Unidos, a ver, corderitos de Dios, ¿no creéis que ha tenido más que ver la cultura de armas que tenéis en ese país? Que cuando cumple un chaval 14 años ya le estáis regalando un rifle para que se ponga a disparar como un loco. Es que no tiene sentido, quiero decir. Me llamaba la atención que justo ayer vi la película, no sé si la has visto, esta de Fundido a Negro, que va de un chaval que está obsesionado con el cine. Sí. La tengo en DVD. Y va un poco de esto, ¿no? Que al final él vive tan dentro de su propio universo que acaba adoptando papeles de películas clásicas y vengándose de todo aquel que... Entonces me ha llamado la atención que va también un poco por ahí los tiros. Claro, pero no podemos, evidentemente, es un culpable, para entendernos, fácil. Las películas de terror, la música heavy metal, que a mí el heavy metal no me gusta nada, ¿no? Esto no es una defensa a favor del heavy metal, pero digamos, es un estilo de música, creo que de los pocos estilos de música que no escucho, o muy poco o nada. Pero bueno, todo esto, culpar a esto es fácil. Es ridículo, ¿no? Es ridículo. Si es posible que la gente que tenga, eso sí es así, que tenga tendencias asesinas, pueda sentir cierta atracción por este tipo de música o películas de terror, tal. Eso podría ser, pero vamos, las tendencias ya están ahí. No. A mí sí me gusta el metal y no, de momento no, normalito no soy, pero no me vienen este tipo de historias. Pues yo el metal, no sé, no es un estilo de música que frecuento, para decirlo de alguna manera. Ciertas cosas, que lo he dicho como si fuese un fanático, ciertas cosas, pero porque vamos, me gusta escuchar de todo. A mí me gusta Marilyn Manson, por ejemplo, pero es un tipo de... yo no lo podría definir como... Metal industrial, eso es lo que hace, o lo que hacía. Sí. Ahora está un poco el tema de Marilyn Manson también candente, que también daría para otro tema. Pero bueno, para ir cerrando lo que nos incumbe hoy, las bestias de Satán, no sé si quieres comentar algo. A mí me ha llamado la atención porque yo no conocía este caso y al irlo leyendo me ha retrotraído a un libro de uno de mis escritores favoritos, de Niccolo Amaniti, que es un escritor italiano, que en un libro que se llama Que empiece la fiesta menciona a una secta muy chapucera llamada las bestias de Abadón, que creo que está directamente basada en las bestias de Satanás.
además italiano y tal. Y yo recomiendo ese libro, así lo dejo caer por si nos escucha alguien que le interese. Recomiendo la lectura de ese libro por la crítica que hace a la sociedad actual, que es súper mordaz, y porque Niccolò Amaniti es uno de los mejores escritores actuales. Pero bueno, dicho esto, no sé si quieres añadir tú algo más. He hecho ahí un poquito de publicidad de Amaniti. Bueno, no, yo simplemente quería añadir que el caso me fascina, la verdad es un caso fascinante para estudiarlo, leerlo, ¿no? Y eso que no creo haberlo estudiado tan a fondo como me hubiera gustado, sino simplemente, bueno, tener una opinión sobre lo que ha ocurrido. Sí creo que el satanismo, sí creo que hay personas, ya lo he dicho antes, que pueden tener ese culto a Satán, al demonio, y no ser asesinos. Y creo que eso debería respetarse. Quiero decir, no todo el mundo que tiene esa tendencia pues tiene por qué acabar siendo asesino. De hecho, yo creo que la gran mayoría de personas que tienen esa tendencia no son asesinos. Y luego, decir que luego, perdón, que evidentemente hay toda una cultura sobre el satanismo en la música, en el cine, sobre todo en la música, ¿no? Y esa idea de ser siempre joven y firmar con el diablo, esa parte que a todos nos atrae, ¿no? Porque hay una parte industrial, para decirlo de alguna manera, o muy pop. El demonio es muy pop, es un antihéroe muy famoso y que nos atrae muchas cosas, películas, cine, música, estética, ¿no? Sobre todo la estética es muy potente, el negro, ciertos maquillajes y tal, y eso está ahí, es innegable, ¿no? Y bueno, en el caso que hoy nos ocupa, creo que son la gran minoría de personas que se sienten atraídos por este mundo, creo que lo llevaron muy lejos, y como hemos dicho, pues que había personas ahí o personalidades muy tóxicas, muy peligrosas, y que fueron realmente los cabecillas que condujeron al resto un poco a esa vorágine de drogas y desenfreno y crímenes y, bueno, en fin, una porquería, vamos. Devil came to me, que decían las hermanas Llanos, Dover, así que efectivamente el diablo vino a mí. Pues hasta aquí el programa de hoy, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme y a la audiencia por estar ahí y escucharnos. Eso es, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos, por aguantarnos y por proponernos casos así de interesantes. Ya sabéis, nos escuchamos la semana que viene a través de La Niebla. Soy Javier Cobo, un saludo y un abrazo muy fuerte.